día de hoy me toca a mí compartir el mensaje con ustedes y lo he titulado bajo el nombre Seamos Uno. Para este mensaje yo tengo dos textos que me van a apoyar para poder compartirlo. El primero lo tenemos en Romanos 12:15. Si me pueden apoyar a preguntarlo. Vale. Dice la palabra así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El segundo texto que voy a tomar como apoyo está en Marcos 3:25 y dice: y si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Hermanos, yo les pido que se pongan de pie, por favor, y que me ayuden con su oración, por favor. Amado Padre Celestial, doy gracias, Señor, porque tú me permites el día de hoy estar en este lugar, bendito Dios. Gracias por la vida que me das a mí y a mis seres amados, Señor. Gracias por cada bendición que tú derramas sobre nosotros, Dios. Gracias porque tú permites, Señor, en este momento poder pisar este lugar, Señor, y poder tener la oportunidad de compartir un mensaje, Dios, que yo pido venga de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas en este momento usándome, Dios, que seas dándome autoridad, Padre, para que todo aquello, Señor, que salga de mi boca no cause molestia, Señor, no cause dolor, no cause conflicto de ningún tipo, Señor, más al contrario, Padre, que toda palabra que salga en este momento sirva, Señor, para edificar algún área que tengamos, Señor, nosotros, que tengamos que trabajar en ella, que tengamos que fortalecer, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado, te pido autoridad, Señor, te pido libertad para ello. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Lo primero con lo que yo quiero empezar es aclarando una situación. Voy a manejar un término en mi devocional, que es el de la empatía. Es un término que no lo encontramos de manera explícita en las escrituras, no está en ellas. Sin embargo, es un término que está de manera implícita en casi todas ellas, porque todas ellas nos habla de amor, de unidad, de fraternidad. Entonces, quiero compartir con ustedes a qué nos referimos con empatía o en qué manera estoy enfocándola en este mensaje. Y la empatía es esta capacidad espiritual y emocional que podemos tener para acercarnos al corazón de nuestros hermanos. Tener esta capacidad de compartir su dolor, de compartir su alegría, de manifestarle un amor genuino cuando lo necesite, y aún más en las alegrías a veces solemos ser un poco distantes para ello. Y si somos un poco distantes para ello, muchas veces cuando lo necesitan, cuando necesitan cuando necesitamos apoyo, a veces también esta pequeña palabra que encierra grandes cosas suele desaparecer de nuestra forma de conducirnos con nuestros hermanos. La otra palabra que quiero utilizar o que quiero hablar acerca de cómo la estoy enfocando es la unidad. Y la unidad la podemos entender como esta armonía espiritual y este acuerdo que podemos tener en el corazón para hacer las cosas bajo una misma forma de ver, bajo una sola mirada, que es la de Jesús. La unidad en este sentido no quiere decir que tengamos que ser iguales en todo, que tengamos que comportarnos de manera idéntica a mi hermano. La unidad en este sentido lo que quiere decir es que tenemos que, a pesar de ser diferentes y a pesar de estar desenvolviendo aquí en la iglesia como ministros, como congregantes, alguna función en específico, a pesar de ello, a pesar de esa diferencia, poder mantenernos alineados a la voluntad de Dios. Entonces, una vez que he comentado cómo es que estoy enfocando estas dos palabras,
quiero comenzar el devocional por decirles que la iglesia como el cuerpo de Cristo, no solamente se va a fortalecer en la palabra, claro que sí, por supuesto que sí, pero cuando nosotros venimos a fortalecernos en la palabra, a escuchar las prédicas, a escuchar la alabanza, a realizar alguna actividad en ella, nos fortalecemos de manera individual. Por eso es que es importante que nosotros tengamos clara qué es la empatía y qué es la unidad, porque solamente en ellas vamos a poder nosotros ir creciendo como cuerpo de Cristo. La iglesia va a crecer en ese sentido solamente cuando aprendamos a sentir como siente mi hermano, cuando aprendamos a asumir que como cuerpo de Cristo todos tenemos algo que aportar, y les decía hace un momento, de manera diferente, pero siempre sujetándonos a la voluntad de Dios para que podamos llevarla a cabo de la mejor manera. Cuando nosotros podamos entender que estos dos pequeños y a la vez grandes conceptos nos sirven, al igual que la fe, como uno de los pilares para sostenernos delante de Dios, también vamos a poder notar como iglesia, como cuerpo de Cristo, que también estamos avanzando, no nada más de manera individual, sino también en conjunto. Aquí aterrizando un poco lo que es el primer texto base, que lo tenemos en Romanos 12:15, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En este sentido, hermanos, esta palabra nos llama a compartir. Es un verso de igual manera corto, pero tiene un contexto muy amplio. Nos invita a compartir. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué nos invita el Señor a compartir acá? A compartir con mi hermano cuando está gozoso, a compartir con mi hermano cuando está llorando. Hermanos, aquí tenemos que hacer esta reflexión. ¿Realmente nosotros nos comportamos de acuerdo a esta palabra que tenemos en este momento frente a nosotros? Realmente a mí me alegra, me da gusto cuando yo veo que alguien de mis hermanos está gozoso. Comparto con él, con ella, esta parte. Yo veo que puede llegar Toño, que puede llegar Gaby, que puede llegar cualquiera y llega muy contento, y en algún momento a mí eso me interesa o lo paso de largo. Nos falta mucha empatía. Nos falta mucha empatía como ministros acá en el grupo de alabanza, como congregantes. Nos falta empatía en todos los sentidos. Y es algo que yo les decía hace un momento: si nos cuesta trabajo compartir con mi hermano cuando está gozoso, nos cuesta más trabajo cuando está llorando. Lo dejamos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto a hermanos, a nosotros mismos, grupo de alabanza, desgarrándonos por alguna situación y lo pasamos de largo? Tal vez lo podemos hacer desde el punto de vista del respeto, de decir, está en un momento de quebrantamiento, está en su encuentro con Dios en este momento. Pero en algún momento tenemos esa oportunidad de acercarnos, de preguntarnos: ¿saben qué, hermanos? Posiblemente no cambiemos las cosas, posiblemente no vamos a cambiar lo que en ese momento está atravesando mi hermano o mi hermana, pero un pequeño detalle, un voy y te toco el hombro, un voy y te digo, Dios está contigo, algo genuino puede salir de nosotros en algún momento. Lo podemos intentar, porque tal parece que no es así. Creo que nos han hecho muchas veces el exhorto, ya no es nuevo, que necesitamos ser unidos. Por eso es que en este devocional yo agregué esta otra palabra: no nada más debemos de ser unidos, porque yo puedo estar unida acá, podemos estar realizando una actividad, la que sea, puedo estar en unidad con alguien, en unidad aparente, pero puede no estarme importando lo que le esté pasando a mi hermano, y de igual manera conmigo. ¿Cuántas veces nos hemos podido sentir lastimados por una conducta? ¿Cuántas veces algo que tú haces le lastima a otro y tú no lo notas, tú no te das cuenta? ¿Por qué? Porque es parte ya de tu ser.
Puedes ir por la vida atropellando personas sin darte cuenta de lo que del impacto que tú tienes en ellas. Eso nos pasa mucho, grupo. Eso nos pasa. Podemos estar frente a nuestro instrumento, podemos estar detrás del instrumento, podemos estar detrás del micrófono. Y para mí eso es lo importante. Yo ya estoy detrás de mi micrófono. Que el mundo ruede. Yo ya tengo mi guitarra, yo ya tengo mi instrumento, yo ya. No sé si mi hermana de al lado está bien. No sé si mi hermana del teclado, si mi hermana, no sé, no me importa. No lo demuestro. Eso es importante, hermanos, tenemos que demostrar, porque a lo mejor yo soy reservada. Decía, eso en lo personal a mí me impacta un poco, porque yo regularmente miro a alguien y yo digo, voy a respetar su momento, voy a respetar ese espacio. La pregunta es, ¿en qué punto yo busco el demostrar, el manifestarle que me di cuenta que tiene una situación, que me di cuenta que está triste, que me di cuenta que está contento, que me di cuenta que tiene algo? Y que sea lo que sea, quiero manifestar a Cristo en mí y quiero mostrar mi empatía contigo. La empatía, hermanos, también es un aspecto que tiene que ver con la gratitud. ¿Por qué con la gratitud? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido consolados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido tristes, devastados por alguna situación? O lo contrario, lo que les decía, contentos. Y nos hemos visto solos y al único que tenemos al lado para hablar con Él y que nos escuche, que tenemos esa certeza, es a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo tengo gratitud de que Él me ha sostenido cuando yo lo he necesitado, yo quiero compartir ese sentimiento. Yo quiero comportarme como Dios me manda que me comporte, que yo manifieste la naturaleza de Dios en mi vida. ¿Cómo? Comportándome como Él me lo ha dicho. Dice en 2 Corintios 1:4, por favor, nena. Listo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nos damos cuenta, hermanos, como no necesariamente aquí dice, sé empático, pero es una ordenanza que está en la palabra. Es una ordenanza que nos pasamos de largo, que no somos agradecidos con Dios, ni siquiera somos agradecidos con Dios. Ya deja que seamos empáticos con mi hermano. Ni siquiera le damos gracias a Dios. ¿De qué manera lo podemos hacer? Le podemos decir al Señor, gracias Padre por lo que has hecho en mi vida, pero no es suficiente, tenemos que replicarlo, tenemos que manifestarlo. ¿Con quién? Con mi hermano, con el que tengo al lado, con el que lo ocupa. Otro ejemplo, y el más grande ejemplo de empatía que podemos encontrar, o del cual yo puedo hablarles en este momento, es justamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más pudo ser más empático que Él con nosotros? Él vino al mundo en condición de hombre, Él encarnó. ¿Para qué? Para entendernos, para saber cómo pensamos, para saber cómo sentimos, para ser como nosotros, para comprender cómo, por qué pensamos de tal o cual forma. Él se hizo hombre para ser empático con nosotros, para poder darnos ese consuelo desde la misma perspectiva, de no vernos de lejos, de no vernos de lo alto, no, de estar en medio de nosotros. Jesús también, si podemos recordar este pasaje en Marcos 1:40,
Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto de lejos a nuestros hermanos? Este era un leproso. Él sufría aislamiento, él sufría rechazo, él sufría el asco de las personas, él podía experimentar la vergüenza, el miedo, el temor. Sin embargo, él se acercó a Jesús y le dijo: si quieres, límpiame. Y Jesús le dijo: quiero, eres limpio. ¿Cuándo nosotros hemos visto a alguien en condiciones que no concuerdan a lo mejor con lo que nosotros estamos acostumbrados? ¿Cuántas veces hemos visto en la calle a alguna persona justamente en condición de calle? ¿Cuántas veces hemos visto a alguna persona en una situación que no concuerda con lo estándar a lo que estamos acostumbrados? ¿Y cuántas veces lo hemos pasado de largo y lo hemos visto de lejos? Jesús ahí en ese momento le dijo: yo siento lo que tú estás sintiendo, yo te entiendo y estoy contigo. ¿Cuándo estaremos nosotros con alguien que nos necesita, hermanos? Con alguien al que no queramos ni siquiera ver de lejos porque no está de acuerdo a lo que tenemos nosotros acostumbrados a ver. Aquí mismo, ¿cuántas personas? Ni siquiera tienes que ser un leproso, ni siquiera tienes que ser alguien rechazado socialmente. Alguien que está atravesando un momento complicado o un momento alegre nos pasa de largo. Otro aspecto de Jesús, otro ejemplo grande es que aquí en Juan 11:35 decía: Jesús lloró. Estamos hablando del pasaje de la muerte de Lázaro. ¿Ustedes creen que Jesús lloró porque no se sabía capaz o no sabía lo que iba a hacer de levantar a Lázaro de la muerte? Jesús lloró porque sintió el dolor de sus amigos, sintió el dolor de las personas que en ese momento estaban sufriendo por la muerte de Lázaro. Él sabía que lo iba a levantar, pero al final él pudo no haber sentido nada y decir: no importa, yo sé que él se va a levantar. Pero él miró el dolor de sus hermanas, él miró el dolor de esas personas y él lo sintió en el alma y lloró con ellos. ¿De verdad en algún momento, hermano, tú has volteado a ver a alguien y has sentido ese dolor? ¿O te has sentido solo y has visto que la gente está al lado tuyo y no te ve? Yo creo que sí, es una palabra que tenemos que tomar muy en cuenta. Todos tenemos que ser muy empáticos como personas allá afuera, que tenemos que darle ese ejemplo. Nosotros tenemos que reflejar que Cristo vive en nosotros. Entonces allá afuera lo tenemos que hacer, pero aún más aquí tenemos que hacerlo, porque aquí estamos para edificarnos y estamos para edificar el cuerpo de Dios. Amén. Entonces tenemos mucha tarea. En cuanto a la unidad, hermanos, la unidad es una parte importante, es un eje principal, una columna vertebral del cuerpo de Cristo. Tú no puedes imaginarte un cuerpo, un muñeco, incluso una persona que esté desarticulada, ¿verdad? Porque no sería entonces un cuerpo. ¿Qué es lo que mantiene a la muñeca pegada al brazo, o el cuello, a la columna, las piernas a nuestra columna? ¿Qué es lo que lo mantiene? Debe haber algo ahí. Por sí solo no se sostiene. Debe haber una estructura. Debe haber una estructura, exactamente. Esa estructura en este contexto se llama unidad. La unidad, dice en el verso de Marcos 3:25: y si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Eso se desbarata, hermanos. Si nosotros vemos esta parte y nos asumimos como una iglesia unida, pero al final no mostramos esa empatía, al final no estamos realmente unidos, no estamos trabajando bajo el propósito de Dios, entonces de nada sirve. Esto no va a permanecer, esto se va a caer. Nosotros tenemos esta responsabilidad de que se mantenga, de seguir siendo unidos, de seguir sumando miembros a nuestro cuerpo, no de seguir desbaratándolos, porque de verdad que a veces podemos pensar que una mirada, que una actitud, que una situación que podemos pasar
pasar desapercibida no lastima a alguien, no desarticula a alguien. El enemigo, no lo sabemos, no se impresiona ante una iglesia llena de tantos miembros, no se impresiona ante un aposento lujoso. No le da miedo eso al enemigo. El enemigo llega y se siente en la banca de enfrente y puede estar delante de todos nosotros. ¿Qué es lo que puede preocuparle al enemigo? Yo creo que una iglesia unida, una iglesia que se duele de cada uno de sus miembros, una iglesia que trabaja no para sí, sino para la obra de Dios, que se alinea al propósito de Dios. Cuando el enemigo viene y ve una iglesia en esas condiciones, ahí sí se preocupa, ahí sí tiembla. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, levantar una iglesia, un cuerpo que no se desarticule ante nada. Así es. De esta manera, hermanos, podemos encontrar fortaleza. Una iglesia unida avanza. Una iglesia unida se fortalece pronto. Una iglesia unida se repone pronto de situaciones. ¿Por qué? Porque somos uno. Porque entonces ya no soy Jezabel peleando contra esta situación. Es una iglesia, es un cuerpo completo que está doliéndose de lo que me pasa a mí. Y cuando hay unidad, entonces se logran grandes cosas, hermanos. Tenemos que tener un mismo corazón, tenemos que entender que si nosotros logramos un equilibrio entre estos dos pequeños pero grandes conceptos, podemos lograr muchas cosas, hermanos. Si nosotros logramos meter la empatía dentro de nuestra forma de conducirnos, de nuestra forma de sentir, si nosotros logramos realmente ser una iglesia unida, nosotros vamos a ver grandes cambios en nuestra vida, sí, por supuesto, pero también en nuestra congregación. Vamos a darnos cuenta cómo van a ir muriendo de nosotros estas cosas negativas que hay en ellas. Voy a dejar el orgullo de lado. ¿Por qué? Porque ya no me va a preocupar solamente mi vida. Voy a dejar cosas de lado que me están estorbando. ¿Por qué? Porque tengo a alguien también en quien pensar. Porque no soy yo, porque no nada más soy un ser individual. Las heridas van a ir sanando, como lo decía hace rato. No va a haber crítica. ¿Por qué? Porque yo no me voy a sentir juzgado por alguien. Porque si alguien me ve tropezar, no me va a poner el pie para que caiga más. Me va a dar la mano y me va a sostener. Así es. No vamos a sentirnos tristes al estar en un lugar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos en compañía? Podemos estar rodeados de personas, de familia, de amigos, de compañeros, de todo. Pero aún en medio de todos ellos, puedes sentirte invisible. Puedes sentirte nada, puedes sentirte nadie. Es muy triste, hermanos. Creo que en algún momento todos lo hemos experimentado. No hay nada más triste que sentirse solo estando acompañado. Tenemos que cultivar la empatía, hermanos. Tenemos que cultivar la unidad de nosotros como grupo de alabanza, como grupo de ujieres, como congregantes, como personas allá afuera. Tenemos que mostrar que hay un maestro que nos está guiando y que nosotros vamos siguiendo sus pasos. La empatía comienza escuchando. A veces nos falta eso. Creemos que somos los únicos que tenemos un problema. Creemos que somos los únicos que sufrimos. Creemos que somos los únicos que tenemos una situación complicada. Pero cuando aprendemos a ceder ese espacio y a decir, no soy el único, al lado tengo a alguien que puede estarla pasando igual o peor que yo, entonces ahí empieza la empatía. Cuando dejamos que la humildad sea la que nos gobierne, cuando dejamos las contiendas, cuando dejamos los pleitos, cuando dejamos la rivalidad, cuando dejamos la competencia entre nosotros, cuando dejo de pensar que soy el único que importa, cuando empiezo a ver ¿por qué me falla algo acá? ¿Por qué no fluye algo acá? ¿Quién está mal? ¿Por qué no volteas y ves quién de tus hermanos se siente mal, se siente quebrantado, se siente debilitado?
para que entonces puedas fortalecerlo. Perdonemos. Si no hay perdón, tampoco podemos dejar que fluya estas dos pequeñas acciones. Oremos por los demás hermanos. Mostremos nuestra empatía con eso. Oremos con toda aquella persona que lo necesite. Porque si nosotros dedicamos tiempo a orar por mi hermano, con el que a lo mejor no tengo tanta comunicación, con el que a lo mejor no tengo tanta relación, pero si había algo en esa persona, incluso por aquellos que nos han hecho o nos han lastimado, si yo oro por ellos, a pesar de que me hayan lastimado, de mi corazón va a desaparecer ese sentimiento. Me va a preocupar él, me va a preocupar ella. No dejemos la oración, no dejemos de clamar unos por los otros. Y a manera ya de conclusión, hermanos, preguntémonos. Siempre tratemos de identificar quién de nuestros hermanos está cargado de algo, quién está quebrantado, quién necesita una palabra hoy. No pensemos que necesitamos una retórica muy amplia para poder darle una palabra a alguien. Solamente sintamos lo que él siente. Seamos empáticos con ellos y van a ver que Dios va a poner en nuestras manos esa palabra que él necesita. Y aunque no lo tengamos, de verdad, el sentir ese hombro que alguien lo está tocando, te levanta el ánimo, de verdad. A mí, voy a hacer el comercial muy rápido, Luz. En algún momento que hace 8 días tal vez no lo notaron, o el miércoles me parece no se oía mi micro, y es algo que yo siempre tengo como que esa sensación de que nunca se oye mi micrófono. Y entonces yo veo que empieza el servicio y todos a lo suyo, a las niñas al teclado, a la batería y todos, y yo siempre me quedo haciendo como que, bueno, ya, no se escucha mi micrófono. Y te vas, y me voy con eso, ¿no? Y por ejemplo, hace 8 días, bueno, ese día yo no me di cuenta en qué momento Luz se acercó con Emi y le dijo, pues no se escucha, o sea, sí de verdad no se escucha, ¿no? Yo ya estaba juntando mis cosas y llega Luz y me dice, oye, el domingo checamos tu cable o checamos tu micrófono. Y yo así, porque Emi ya me enseñó que tienes un volumen normal como todos nosotros, pero no te escuchas. En ese momento pasó por mi mente, se dio cuenta. Fue a ver a Emi. Emi le dijo, no es el problema acá, es el problema con su cable, con su micrófono. Ese simple acto, hermanos, por muy así sencillo que parezca, ese simple acto a mí me dijo, hay empatía, me voltearon a ver, están conmigo, pueden estar, y esto puede crecer, lo podemos replicar. Algo tan sencillo puede pasar, pero ¿qué tal cuando es algo más grave? ¿Qué tal cuando es algo más fuerte que nos está pasando? Amén, hermanos. Yo agradezco mucho su atención, agradezco mucho y espero que esta palabra nos invite un poco a reflexionar al respecto y podamos decir en un corto tiempo que somos una iglesia empática y una iglesia unida y fortalecida en Cristo.